sindicatos y patrones de pesca, un poco para conversar sobre la expectativa que hay respecto de esta temporada. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge, arranca la temporada del langostino, un poco la información que tienen allí en el gremio, con qué expectativa, cómo arranca y en qué condición para los que trabajan obviamente a bordo, ¿no? Sí, por un lado está la expectativa de arrancar y por otro lado está cerrando el último despacho de la flota de altura. Y nos estamos refiriendo concretamente a esto, Sí. a tu pregunta. La flota de altura está terminando la última marea, los buques ya están ingresando y bueno, la expectativa es que la flota costera de Rawson pueda comenzar su actividad. La expectativa, por supuesto, siempre, tanto en una como en otra, es la mejor. Uno sale a realizar una actividad de riesgo, de esfuerzo, de sacrificio, de muchísima productividad, y la expectativa es esa, que el recurso se encuentre en un estado que nos permita generar todas esas condiciones. Las condiciones laborales del sector que usted representa, ¿cómo se plantean después de estos años, digamos, de este año de inflación, de devaluación? ¿Por qué se lo pregunto? El langostino es un producto de alta gama, con muy buena ingreso a los mercados internacionales. Para los sectores de exportación, esta situación de devaluación los favorece, creo, entiendo. No sé cómo impacta esto luego en la cuestión salarial o de condiciones laborales para el gremio de capitanes. Mira, claramente un producto que se exporta en el 95% de lo que se extrae del mar argentino, y esto es que en todas las especies del mismo, a nosotros nos genera un estado de mejoría en tanto y en cuanto a las capturas se den. Y esto es por una condición particular que a través de los años esta asociación de trabajadores ha logrado llevar al acuerdo con el sector empresario de que, siendo un producto del 95% de exportación, nuestros salarios estén relacionados al valor del dólar. Para esto hemos establecido parámetros en esos valores que, bueno, cuando el dólar logra un estadio de estabilidad, como ha pasado durante muchos años, no es para nosotros conveniente, dado que la inflación lo supera permanentemente. Y más allá de nuestra particularidad de mantener los salarios básicos relacionados a esta moneda, vivimos en Argentina, con lo cual cuando la inflación compite de par a par con el valor de la movilidad del dólar, o incluso lo supera, pagamos las mismas consecuencias más allá de nuestro salario. No obstante, lo que hace la diferencia para los trabajadores del mar es el volumen de producción. Ahí está el secreto, es decir, que por más que tengamos salarios a producción, esto vale decirlo, es muy importante, al menos para nosotros, que se tenga claro que estos valores que menciono fueron obtenidos por acuerdos convencionales a través de la Asociación de Capitanes, pero no obstante son valores básicos que de alguna manera garantizan el sacrificio, el riesgo de ir por este producto, por esta posibilidad de producir, lo que significa que no es el salario final. Nosotros estamos claramente a producción y hay momentos donde claramente si no producimos no ganamos, y el salario básico es un valor que permite mantener esa expectativa de seguir corriendo el riesgo, y entendemos que es así, que así debe ser, porque así como el sector empresario corre el riesgo de ir tras de un producto natural, el trabajador también debe hacerlo y correr el mismo riesgo. No obstante, garantizar de alguna manera la tranquilidad en el hogar a través de que nosotros dejamos nuestros hogares. Algunos viven en el mismo puerto, pero muchos otros se trasladan de un puerto a otro. Este es el destino que tiene esta actividad, de ir detrás del recurso, no es el recurso que viene detrás de nosotros, y entonces nos permite dejar a nuestras familias con determinada tranquilidad para afrontar los costos mensuales. La expectativa tiene que ver con la producción, claramente, ¿no? De eso depende el esfuerzo. El trabajador de la pesca tiene allí, digamos, su ingreso. Esa expectativa de producción, con los datos que maneja el ENIDEP, ¿dónde la ubican ustedes? ¿Estiman que va a ser una buena temporada de langostino? Mira, dada los resultados que se han dado con la flota mayor y que están concluyendo con algún dato de mejoramiento del recurso, porque obviamente hay que tener en cuenta que hace más de 4 o 5 años que se vienen realizando capturas extraordinarias, parecería que esto empieza a tener un declive, y es importante también resaltar que para el caso de la flota de Rawson,
La Asociación de Capitanes aún no ha logrado alcanzar ese acuerdo con el sector que representa a los trabajadores allí, y estamos trabajando con un convenio prácticamente inexistente, que no contiene valores concretos, y no con todas las empresas. Ahí la única empresa que nos ha logrado comprender esto de que los riesgos se corren juntos, pero también las necesidades de los básicos son necesarios, es la empresa Conarpesa. El resto de las empresas, y algunas de las que dicen estar en la Cámara de la CAFACH, sí, la flota de la Cámara de la Flota Amarilla. Claro, todavía no han logrado comprender esto, y por eso no llegamos a un acuerdo básico para generar esta estabilidad que necesita cualquier sector de trabajadores. ¿Pero hay discusión, hay negociación? Significa esto, y te redondeo, que si no hay un acuerdo básico, ahí el riesgo es al 100%. Cuando el buque viene con bodega vacía, el trabajador no gana nada, absolutamente nada. Mirá, la voluntad de acuerdo siempre, sentarnos a negociar siempre está. Lamentablemente, los últimos años, por un motivo u otro, se han frustrado, y esto también depende mucho de la voluntad de los propios capitanes, del consenso de ellos, de entender que trabajar sobre un marco normativo es lo que da una tranquilidad necesaria, no solo en el presente, en una actividad que de alguna manera se demuestra zafral, no solo en el presente, sino en el largo tiempo, ¿no? Un acuerdo salarial, esto es lo que reivindica muchas condiciones, sin ser abusivas, porque, te lo reitero, los convenios que hemos conseguido, hemos logrado, que hemos planteado, no tienen carácter abusivo, sino de contención y de más que nada encontrar a dos sectores, el sector armatorial y el sector sindical, de trabajadores organizados bajo un signo sindical, tener un marco de relación laboral. Ese es el objetivo dentro de las leyes vigentes, por supuesto. Bien. Todavía no se ha logrado, esperemos que en algún momento se alcance este entendimiento. Jorge, por último, y para ir cerrando, ¿qué expectativa con el cambio de gobierno nacional justamente respecto a la actividad que tiene que ver con lo pesquero, con la actividad de zafra en el mar, de políticas pesqueras a nivel nacional? Bueno, mirá, las expectativas, vuelvo a decirte al inicio de la conversación, siempre son de esperanza, siempre son de mejoramiento, y esto es, por alguna manera, debemos, más allá de las distintas posiciones sociopolíticas, aceptar que cualquier cambio significa en el fondo una renovación, y en el sector pesquero esta renovación puede significar intenciones de modificar acciones, modificar realidades. La pesca, decía, es un recurso natural que no viene siendo bien tratado desde el origen de la pesca, una actividad que se fue desarrollando sobre el desorden. Hoy vemos de alguna manera que ciertos grados de conflictividad que existen en el puerto de Rawson son los mismos que existían en el 70, 80 y 90 en el puerto Mar del Plata, donde claramente una gran parte del sector empresario se trasladó del puerto Mar del Plata hacia Puerto Rawson, donde hoy de alguna manera ellos mismos sostienen prácticamente ser Rawson, entonces a raíz del tiempo que ha transcurrido, hecho que también parece curioso y afecta también a los propios trabajadores que se han trasladado desde otros puertos, principalmente de Mar del Plata, y hoy en buena hora se sienten propios del puerto de Rawson. Teniendo en cuenta esto, digo que el mar es amplio, que los puertos son libres y que todos somos de todos los puertos. Quienes obtuvimos alguna vez una libreta de trabajo, sabemos que justamente nuestro trabajo se encuentra en los distintos puertos y en las distintas actividades, y que no tenemos una pertenencia absoluta de un sector. Y estas cuestiones son las que llevan a una confusión, y quizás esto termina en los desentendimientos, ¿no? Teniendo en cuenta que Puerto de Rawson se ha desarrollado con un entusiasmo importante en los últimos años, con una construcción de barcos consecutivas, y en buena hora que esto ocurra, tener una flota competitiva y que genere la seguridad náutica necesaria para los trabajadores es fundamental. Y esto ha pasado en Puerto Rawson, pero bueno, muchas veces se cae en esto, ¿no? En tener esa sensación de que algo nos pertenece y que es nuestro y nada más, y esto nos lleva sin dudas a cometer errores que después el tiempo nos demuestra que esto no es así. Y lo digo porque cuando hablamos de un recurso natural, que en buena hora hoy esté en abundancia, sabemos, quienes estamos hace mucho en esta actividad,
que después también vienen los tiempos de escasez. Entonces, ahí es donde todos nos empezamos a mover de un lado para otro, por eso el marco laboral es necesario en todos los puertos, y la voluntad para que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, redondeándote, te digo que los cambios de gobierno para nosotros son una renovación de entusiasmos, porque hay mucha deuda con el sector pesquero, estamos todavía no encontrando la manera de explotar un recurso natural sin desperdiciarlo, lo estamos desperdiciando en abundancia, esto es algo que sostenemos hace muchos años, pero bueno, lo sostenemos con el fin de que se mantenga vigente la cuestión y se discuta, se están haciendo trabajos profundos con el INIDEP. Recientemente un compañero nuestro, miembro de comisión directiva, ha realizado una campaña con el buque Angelescu, que terminó en la ciudad de Puerto Madryn, y esto significa que más allá de los resultados hay voluntades, y esto es lo que no se debe perder. Entonces esperamos que quienes estén al frente de la responsabilidad de lo que es explotar un recurso natural para que sea productivo también, obviamente, porque estamos hablando de que nosotros somos trabajadores, los industriales son empresarios que apuestan a ganar un dinero o a tener una rentabilidad, y que no somos ecologistas bajo ningún punto de vista, pero que necesitamos explotar un recurso con seriedad y con responsabilidad. Así que aquí es donde se centran las esperanzas de que día a día, año tras año, podamos mejorar esto. Sí, pensaba en la conformación del Consejo Federal Pesquero, que es donde, bueno, definitivamente se definen las políticas estatales, y en la conformación, que tarde o temprano son personas, y esas personas tienen relación con sectores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿podrá haber cambios en la representatividad? ¿A ustedes les parece que debe haber un cambio, teniendo en cuenta el alineamiento que había entre provincia de Buenos Aires y gobierno central, que ahora vuelve a pasar el mismo fenómeno, o va a volver a pasar, si los actores deben tener, digamos, otra característica? Se lo pregunto porque cada 2 por 3 aparece aquí en Chubut, se menciona el enfrentamiento, la confrontación, para decirlo mejor, entre Mar del Plata y Chubut en la mesa del Consejo Federal Pesquero. ¿Habrá cambios en el prevé usted que haya en el Consejo Federal Pesquero otros actores con una forma de accionar más armónica con el resto de los puertos pesqueros? Bueno, esto me da de alguna manera la bala lo que dije anteriormente al respecto de que por estas confusiones de la naturaleza unos y otros se creen de alguna manera ser dueños de algo, dueños de un pedacito del mar, dueños de una porción del recurso. Lo cierto es que dentro del Consejo Federal Pesquero a nosotros no nos preocupa, nosotros como trabajadores, como representantes de ellos, no nos preocupa quién esté sentado, representando, aún violando normas, porque hemos pasado 4 años de gobierno donde un representante del sector empresario de mayor importancia en Argentina termina representando al presidente de la Nación dentro del Consejo Federal Pesquero, y como si esto fuera poco, al final de este gobierno, del gobierno actual, se incorpora otro representante del sector empresario, que es el representante de la flota costera de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. La verdad, nosotros nos hemos opuesto por incompatibilidad de funciones, esto es algo que no entendemos, o lo entendemos mejor dicho, pero nada podemos hacer o no hemos podido hacer para que esto se modifique. Entonces, no importa quién esté representando, porque cada provincia tiene su representante, que en apariencias pareciera que no representa al sector empresario, pero hay muestras claras de que muchos, o varios, de quienes están sentados en la silla del Consejo Federal Pesquero por un motivo u otro están representando al sector empresario, aunque no sean empresarios directos. Estos son cuestiones de debate, si se quiere. Por eso nosotros decimos que independientemente de quién estén sentados, lo que está faltando en el Consejo Federal Pesquero es una o varias sillas para el sector trabajador, que no tiene la mínima representación. Entonces, cuando el Consejo Federal Pesquero toma decisiones, si estas son acertadas, todas las celebramos, pero si estas no son acertadas, el que paga las consecuencias es el pescador, desde el marinero, el conductor de máquina y fundamentalmente el capitán de pesca, que son quienes llevan las cargas de los fracasos, en definitiva, porque el recurso no se cuida, porque aquello, por lo otro, se muestran imágenes, se realizan denuncias, pero la verdad que las decisiones de cómo se pesca en Argentina, quiénes deben pescar en Argentina, con qué, cuándo y dónde, solo la toman quienes están en el Consejo Federal Pesquero, y los trabajadores quedamos a las expectativas de que estas decisiones solamente nos permitan trabajar
y obviamente como consecuencia de los fracasos de la gestión las pagamos nosotros, ¿no? Los que en definitiva somos los visibles. Sí, para el sector común es fácil decir qué pasa en el mar argentino y pensar automáticamente en la figura del capitán. Pero para la sociedad en general, incluso para quienes están en medios de comunicación, si les preguntamos quiénes son los que están representando el Consejo Federal Pesquero, nadie los conoce, nadie conoce sus caras, sus nombres, sus apellidos, pero son ellos quienes toman las decisiones. Sí, claramente. Y bueno. Por eso apuntaba, a eso iba con mi pregunta. De alguna manera, la información sí, en mi caso la conozco y sé que los que han representado la provincia de Buenos Aires históricamente han sido lobistas de empresariales, digamos, ¿no? Correcto. Desde décadas. Y por eso preveía si esto podía suponer un futuro cambio. Es una cuestión de sumar. Si hay un lobby empresario sentado en el Consejo Federal Pesquero con voz y voto, y aparte con línea directa con el gobierno central, uno puede concluir para dónde va a ir la cosa. Entonces, eso te preguntaba si puede haber un cambio allí. Es la expectativa, justamente por eso te digo, nosotros hemos cambiado un giro de nuestras acciones en función de defender esta posición. Antes decíamos que no, que por ejemplo el señor Oscar Fortunato, que es concretamente a quien nos referimos como representante del presidente Mauricio Macri, estuvo durante 4 años al frente representándolo, tomando decisiones de todo tipo. Entonces nosotros no estamos diciendo que no lo sea. Agotar los esfuerzos, porque no es la primera vez, ya en otra oportunidad Oscar fue representante de la provincia de Buenos Aires. Y quiero decirlo con mucha claridad, no es Oscar Fortunato quien tenga responsabilidad de que esto ocurra. Esto ocurre, las reglas del juego están tiradas en la mesa, las cartas están en la mesa, y cada actor toma la carta que corresponde y hace su mejor jugada. Acá hay otros responsables para que él esté donde esté sentado. Entonces, personalizar la discusión no nos suma, y entonces nosotros decimos, no importa que esté Oscar Fortunato o los Oscar Fortunato que quieran estar, que como vos decís, no es el único. Históricamente los que han ocupado cargos de manera directa o indirecta han hecho lobby para el sector empresario, pero acá ni siquiera estamos discutiendo ya si eso es lo que se debe hacer o dejar de hacer. Lo que nosotros estamos diciendo es que estén los lobistas que tengan que estar, pero que también estén los representantes de los trabajadores. Y para eso hay que modificar el artículo 8 de la Ley Federal de Pesca, que es el que determina quiénes se integran a este Consejo Federal Pesquero. Hemos hecho nosotros, por supuesto, la gestión pertinente para que esto ocurra, pero bueno, termina durmiendo los sueños de los justos y no se logra la incorporación del sector de trabajador. Para alguna manera, como suelo decir, si tengo que ser responsable, por lo menos de ser parte de la decisión. Y no como nos toca ahora simplemente pagar las culpas, como se dice. Y aparte, las crisis en la pesca después impactan en toda la comunidad que está alrededor de los puertos. No es estrictamente, si bien la del trabajador el que primero la sufre, después se multiplica en el derrame que tiene la actividad, ¿no? Hay ejemplos en el mundo al respecto. Canadá es uno de los ejemplos más conocidos, recordando simplemente que en alguna vez hasta se llegaron a cañonear en alta mar, es verdad, con Canadá y Francia. Sí, recuerdo. Entre Canadá y Francia, esto fue público conocimiento, y la crisis que vivió ese caladero fue terrible, donde ha diezmado familias, donde han tenido que emigrar de los puertos, en fin, hay que... lo sufrimos acá con el 2005, nos pasó a nosotros con la crisis del langostino hace 12 o 13 años atrás, 14, no recuerdo. Es cíclico, sí. Exactamente, es absolutamente cíclico. Yo estoy de los 17 años de esta actividad y escucho a mis pares contar sus historias, y la pesca es así, el recurso, el clima, todo la afecta. Estamos hablando de una industria que se ha propagado, donde ya no hay 50 barcos, sino hay 500, donde encima estos 500 han ampliado todas sus bodegas. No es lo mismo la flota argentina del año 80-90 que la flota de hoy. Rawson es una postal visible, esto no es algo que se pueda ocultar, donde embarcaciones que mantenían bodegas pequeñas hoy, a mí no me molesta porque si me dedico a pescar, o sea, el tamaño de la bodega no es una cuestión, y esto tiene que ver con lo que hablamos anteriormente de la toma de decisiones. A mí realmente no me afecta que un empresario pueda agrandar sus bodegas en tanto y en cuanto el recurso lo permite ser capturado. Siempre, y la seguridad de la tripulación. Indudablemente porque no es
Nosotros entendemos que no es el tamaño del buque el que garantiza el cuidado del recurso. El tamaño del buque lo que garantiza es la seguridad náutica para la tripulación, en principio, y la cantidad de captura que pueda realizar un buque más allá del tamaño de su bodega es la que permita el recurso y obviamente la que permitan las autoridades con sus decisiones. Entonces, si el recurso está ahí y es posible, sin provocar los daños colaterales, pescarlo, hay que ir a pescarlo. Entonces, no pasa por discutir si una empresa cambió un barco chico por un barco más grande. Esto es una discusión política, si se quiere, pero no es por donde debe pasar la discusión del cuidado o no cuidado del recurso. Si el buque es más grande, lo que estamos cuidando son las vidas. Sin lugar a duda, esto es algo absolutamente real. ¿Cómo se va a pescar? ¿Cuánto se va a pescar? Es algo que tienen que determinar las autoridades en función de los informes del INIDEL, en definitiva, en función de los informes de la realidad. Hay más de 100 buques pescando que cada uno tiene una foto distinta y esta foto es la foto que hay que ver para tomar las decisiones. Cuando Dios no lo permita, ocurra esta crisis que vos mencionás y que es posible absolutamente, es donde las consecuencias se pagan. Entonces es como tocar el cielo con las manos durante varios años y después darse cuenta que la realidad es otra, justamente porque dependemos de un recurso natural. Y que hay que manejarlo con esa conciencia. Jorge, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, muy gentil por acompañarnos en este tramo del programa. Buena jornada para usted, muy amable. Muy amable ustedes por la conversación, gracias. Hasta luego. Jorge Frías es el titular de la Asociación de Capitanes y